Hola, buenas tardes. Lo que yo voy a contar es los trabajos que hemos estado realizando sobre intentando caracterizar la genética del lince ibérico en general. Me voy a centrar sobre todo en la población de Doñana y lo que os voy a contar cómo la población de Doñana del lince representa un ejemplo extremo de erosión genética. El trabajo se ha realizado en el grupo, en nuestro grupo, en la Estación Biológica Doñana. Nuestro grupo está sobre todo interesado en eso, en aplicar marcadores moleculares para investigar los patrones genéticos en poblaciones naturales. Un aspecto de eso, de especial relevancia, es qué pasa en especies amenazadas, hasta qué punto las especies amenazadas pueden tener alterado su composición genética y eso pueda estar comprometiendo su viabilidad. El papel relativo de la genética respecto a otros factores de riesgo para estas especies amenazadas, pues hay que quizás introducirlo un poco. Hablamos de que las especies se hacen raras o entran en declive, no necesariamente a causa de la genética, de hecho, muy rara vez a causa de la genética, sino más bien por la influencia de otros factores que todos conocemos como destrucción de hábitat. En cambio, una vez que la población es pequeña, es cuando los factores genéticos empiezan a entrar en juego por un mecanismo por el que poblaciones pequeñas hay dos procesos que entran en juego: la pérdida de diversidad y el aumento de la consanguinidad, de la endogamia, y ambos comprometen o pueden reducir la capacidad de adaptación, el potencial adaptativo, y afectar a corto plazo la reproducción y la supervivencia. Significa que poblaciones que son pequeñas entran en juego estos factores y permanecen pequeñas en un ciclo de retroalimentación positiva que puede resultar nefasto. En última instancia, las poblaciones se pueden terminar extinguiendo por otras causas, pero hay factores genéticos que mantienen las poblaciones en ese ciclo y pueden precipitar la extinción y disminuir las posibilidades de recuperación. Porque un corolario de esto es que incluso cuando han desaparecido las causas primarias que han conducido a esa situación, pues la genética todavía puede estar limitando la recuperación. Lo que os voy a hablar es del lince ibérico. Todos sabéis que el lince ibérico es una especie en peligro crítico de extinción, el felino más amenazado del mundo, y ha llegado a esa situación a través de una contracción dramática de su área, su área geográfica y su población en tiempos relativamente recientes, de tal forma que sí se ha podido documentar unas contracciones de hasta el 20% cada 20 años, desde el 60 al 80 y del 80 al 2000. El escrutinio que se hizo alrededor del 2000 reveló que la situación era crítica, con menos de 100 individuos en total y repartidos en dos poblaciones, una en Andújar y otra, de la que voy a hablar fundamentalmente ahora, en Doñana. Así que la pregunta que intentamos responder es hasta qué punto esa historia demográfica ha resultado en unos patrones genéticos, una diversidad genética alterada, y hasta qué punto, si es el caso, pues eso puede estar comprometiendo la viabilidad poblacional. Una primera pista respecto a la pérdida de diversidad en Doñana ya se tuvo simplemente al observar la desaparición de uno de los dos patrones de pelaje que coexistieron en la especie y que llegaron a coexistir en Doñana solo hasta los 60, donde se perdió uno de ellos, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es aplicar marcadores moleculares. Lo que representa estas figuras son distintos... a cada uno de estos puntos, un individuo de lince se ha genotipado, se le ha caracterizado su variación genética y ahora mismo están representados aquí en función de su similitud, ¿no? De tal forma que dos puntos próximos indica que son genéticamente próximos. Estos son los linces de Sierra Morena, estos son los linces de Doñana, y como veis, una primera cosa que llama la atención a simple vista es que la composición genética de esas dos poblaciones es muy distinta en la actualidad, y la otra cosa que salta a la vista es que los individuos de Doñana son más diversos, son más distintos entre sí que los individuos de Sierra Morena, ¿no? Como de poca variación existe la población, pues quizás la podríamos comparar con otros felinos, muchos de ellos amenazados también, y teniendo en cuenta los valores observados en las poblaciones de Doñana y de Sierra Morena, casi todas las poblaciones de felinos estudiadas tienen una mayor diversidad. Las únicas dos excepciones son ejemplos bastante dramáticos de baja diversidad, como los leones asiáticos del bosque Gir, por un lado, o la pantera de Florida, el puma de Florida, antes de una intervención para restaurar la diversidad genética. En términos de consanguinidad, que es el otro aspecto que nos preocupa, es la acumulación de consanguinidad.
pues hemos estimado la consanguinidad a nivel poblacional y da valores en torno a 0,5 para Doñana, 0,11 para Andújar, que son valores que el 0,5 este correspondería en un cruce, si quisiéramos conseguir ese nivel de consanguinidad, solo correspondería a la descendencia de un cruce resultante de la autofecundación. O sea que los niveles de consanguinidad acumulados son también preocupantes. Tenemos entonces un patrón que, con los marcadores que estamos usando, parece que es de baja diversidad y alta consanguinidad, justo lo que nos preocuparía, y aún así nos podemos preguntar hasta qué punto esa ausencia de diversidad afecta a genes funcionales. Quiero decir, lo que estamos usando marcadores que en sí mismos no parece que sean funcionales, se deben comportar como neutrales, así que decidimos mirar esta familia de genes, que son los genes del complejo mayor histocompatibilidad, que sí tienen una función especialmente relevante, en cuanto que gran parte de la capacidad de respuesta a patógenos viene determinada por la variación en estos genes. Así que la pregunta sería si la variación para estos genes, que son claves en la supervivencia, estaría alterada en Doñana. Existen dos familias de genes, uno para responder a patógenos extracelulares, que son los de clase 2, y otro para responder a patógenos intracelulares, como virus, que son los de clase 1. Hemos tipado un número suficiente de muestras que representan las dos poblaciones y lo que vemos es que, bueno, hay 3 genes, estos genes aparecen en familia, pero para esos 3 genes hay apenas 3 combinaciones alélicas, 3 haplotipos en global. Y solo uno de ellos está presente en Doñana, o sea que Doñana carece de diversidad para este tipo de genes. Sierra Morena tiene algo más de diversidad, como se ve aquí, y aún así hay un haplotipo compartido con Doñana que es predominante. El otro sistema, el de clase 1, que sería útil para responder a patógenos intracelulares como los virus, la situación aquí es bastante más compleja. En el genoma hemos detectado al menos 11 genes, pero que sin embargo solo corresponden a 3 haplotipos distintos, o sea, 3 variantes distintas. De nuevo, Doñana casi no tiene diversidad en este caso para estos genes y Sierra Morena algo más. La siguiente pregunta que intentamos responder es si esto es algo reciente, o sea, si sobrevenido como causa del declive reciente que está documentado, o quizás sean características que son antiguas, o sea, anteceden al problema. Para ello hemos caracterizado genéticamente ejemplares de museo que representan tanto el pasado de Doñana y el pasado de Andújar, como aquellas poblaciones que no han llegado a nuestros días, que se han extinguido en la segunda mitad del siglo XX. Y esto es un esquema como el que me enseñaba antes, y lo que se observa, todos estos puntos de distintos colores son linces muestreados en poblaciones ahora extintas, ¿no? Esta nube corresponde a Doñana contemporáneo y esto a Andújar contemporáneo. Entonces lo que observamos es que efectivamente en el pasado la especie debió ser bastante más diversa, era bastante más diversa. Doñana en el pasado son estos puntos más oscuros que comparan con los contemporáneos más claros. Está diferenciada, o sea, sí, su composición genética ha variado respecto a esa población ancestral y los linces antiguos de Doñana se aproximan, pero siguen siendo distintos de los de la población ancestral. Andújar, en cambio, estos serían los linces contemporáneos, los más oscuros serían los antiguos, y si vemos Andújar en el pasado sí que se mezcla, sí que llega a reunirse con esa nube central, indicando que el aislamiento ha sido probablemente más reciente en Doñana. Para Doñana, para Andújar y para muchas de las otras poblaciones ahora extintas, lo que sí comprobamos es que las pérdidas de diversidades han sido progresivas. O sea, conforme han pasado el tiempo, esta sería la diversidad de individuos concretos, y vemos como en Doñana, por ejemplo, son los puntos azules, pues la diversidad en el pasado ha sido significativamente distinta a la diversidad en el presente. Así que no solo se ha perdido, no hay poca diversidad, sino que la poca diversidad que hay es porque se ha perdido. Y sin embargo parece que no es cuestión de 50 años ni de unas pocas décadas, sino que esos procesos, al menos en la población de Doñana, han venido operando desde hace al menos 200 años, es lo que hemos podido estimar. Mientras que para la población de Andújar, ese aislamiento y esa erosión genética ha empezado
más recientemente hace apenas 60 años. Así que tenemos que, efectivamente, hay un patrón alterado, consecuencia del declive reciente y un deterioro progresivo que, si no hacemos nada, pues iría aumentando. La otra pregunta relevante es hasta qué punto esto es un problema, hasta qué punto los linces de Doñana tienen comprometida su supervivencia o su reproducción por su pobre estado genético. Eso ha sido más difícil de demostrar y, sin embargo, se empieza a acumular evidencia de que los linces de Doñana sí están afectados en su eficacia biológica por los altos niveles de consanguinidad y la baja diversidad genética. Señales de eso es que a la vez que se ha ido reduciendo la diversidad genética, pues se han observado alteraciones de la proporción de sexo, un aumento de la mortalidad no accidental atribuible a enfermedades y una disminución del tamaño de camada, que ha pasado de ser de una media de 3 a una media de 2 en apenas un corto espacio de tiempo. Por otra parte, también hemos demostrado que la calidad seminal de los linces depende de su consanguinidad, de manera que los linces más consanguíneos tienden a tener un mayor porcentaje de semen mal formado, con malformaciones. Pues el estado, y ante esto, el estado lamentable, al menos hay una posibilidad de restauración que pasa por mezclar las dos poblaciones, cosa que de forma natural no es esperable que suceda, pero sí se puede forzar moviendo individuos de una población a otra. Y eso es lo que empezó a ocurrir en el 2007, precisamente aprovechando un episodio de mortalidad por virus, una epidemia de virus de leucemia felina, que acabó con todos los machos del área más productiva de Doñana y que, puestos a introducir un macho, la Junta de Andalucía, el proyecto LIFE, decidió trasladar un macho desde Andújar para ocupar los sitios vacíos que han dejado los linces afectados por la epidemia. Se movió un primer individuo en el 2007, que es Vaya, que se reprodujo esa misma temporada, y en el 2008 nacieron los primeros linces, en este caso linces mezcla, linces podríamos llamar híbrido entre las dos poblaciones, y ese macho ha seguido reproduciéndose en años sucesivos y descendientes de este macho se han llegado a reproducir, con lo cual ya hay linces de segunda generación, linces híbridos que se han cruzado a su vez con linces de Doñana. Otro intento de refuerzo, de mover individuos de una población a otra, no fueron tan exitosos. Se movió un segundo macho en 2008 que no se fijó al territorio, vagó bastante sobre todo por la Sierra Norte, y terminó muriendo sin dejar descendencia. Se movió una pareja en 2010, el macho de esa pareja parece que se reprodujo el año pasado ya, o hace 2 años más bien, y el año pasado se han movido dos más, todos los anteriores de procedente de Libertad, o sea, de la población directamente de Andújar, y estos dos en cambio de cautividad, que sin embargo, bueno, con genes, con ancestría en Sierra Morena, en Andújar. ¿Cómo han cambiado? ¿Qué impacto ha tenido eso sobre la genética? Lo que vamos a ver ahora. Si veis, este es un esquema como el que enseñaba antes, solo que ahora están representados los linces que han nacido como consecuencia de la translocación. Vemos cómo los F1, o sea, los descendientes directos de esos translocados, ocupan una posición intermedia entre el pool de genes de las dos poblaciones. Cuando estos se cruzan con individuos de Doñana, provocan estos retrocruzamientos a Doñana que vemos aquí, individuos de segunda generación que tienen un 25% de Sierra Morena y un 75% de Doñana, e incluso se ha dado la circunstancia de un cruce entre un F1 y otro de los individuos translocados, ese segundo del 2010, lo que ha generado un retrocruce hacia Sierra Morena, que este individuo se espera que tenga un 75% de Sierra Morena. Bueno, esto es otro tipo de análisis que nos viene a decir igual, estos son los individuos puros, cada barra de aquí es un individuo, y esto indicaría que son individuos, todos estos son individuos puros de Doñana, estos son los individuos translocados que tienen genes azules, digamos, de Sierra Morena, estos serían los individuos de primera generación, los de segunda, y así, ¿no? A nivel individual se puede observar también, esta es la misma gráfica que mostraba antes para indicar un declive progresivo en el tiempo. Aquí no lo vemos tan claramente porque se corta en el 2002, pero si lo tuviéramos vendría disminuyendo a lo largo del tiempo, y a partir del 2008 tenemos individuos que son máximamente diversos, es decir, tan diversos como más diversos que cualquier otro, de hecho, que son los individuos de la primera generación,
y los en verde los individuos de la segunda, que aún así son todavía más diversos genéticamente que los nativos, ¿no?, que los linces nativos. En términos poblacionales, esto ha supuesto que esta de la genética deteriorada que os enseñaba antes, de poca diversidad, tanto en heterocigosidad como en número de alelos, después de la translocación esos valores se han mejorado sustancialmente, aproximándose a los de Andújar. Así que, como resumen, lo que sí vemos es que los linces de Doñana sí han sido erosionados genéticamente por el declive, por un declive que probablemente ha sido más prolongado, o sea, la población ha sido pequeña y aislada durante mucho más tiempo de lo que se pensaba, y que eso ha afectado tanto a marcadores neutrales, pero también a genes de especial relevancia funcional, como son los genes del complejo mayor histocompatibilidad. Hemos visto cómo ese patrón no es reciente, sino que, o sea, no es ancestral, no es que la especie tenga poca diversidad de por sí, sino que se ha ido perdiendo como consecuencia del declive, que eso puede estar afectando a la viabilidad poblacional en cuanto que afecta a la supervivencia y la reproducción, y que las actuaciones de translocación de individuos que se han llevado a cabo recientemente han permitido restaurar parcialmente, de momento, esos patrones genéticos, y queda por ver hasta qué punto eso va a resultar en una mejora también demográfica, un rescate demográfico de la población, y que las tasas de supervivencia y reproducción permitan aumentar la viabilidad de la población. Pues eso es todo. Gracias.